¿Qué tal? Les saluda Chichiqui Félix una vez más. Qué bueno que están con nosotros en esta edición del podcast La Care. El día de hoy vamos a tocar el tema del aspecto legal, porque todo tiene que ver con ello. Al final de cuentas, cuando un ser querido que tiene demencia o Alzheimer es alguien a quien nosotros queremos cuidar, un tema muy importante es el tema de las finanzas. ¿Cómo hacer para que todos los documentos estén en orden? ¿Cómo hacer alguna planeación financiera que cubra todos los gastos del cuidado? ¿Qué programas o recursos inclusive están disponibles para ayudar a las familias de la comunidad? Vamos a comenzar hablando de estos temas. Vamos a hablar sobre cómo se puede ayudar a una persona con las responsabilidades financieras que no se conviertan en otro problema más que arruine la relación y la del ser querido. El día de hoy nos acompaña en los estudios Lisette Ortega, quien es abogada en el Center for Disability and Elder Law. Ella dirige un programa en colaboración con el Departamento de Salud Pública de Illinois que ofrece servicios legales gratuitos. También nos acompaña Lupita Babach, que cuidó de su papá hasta que éste tuvo que mudarse a México. Le damos la bienvenida a ambas y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos ahora a comenzar con nuestra abogada. Abogada, explíquenos cuáles son los temas principales que tenemos que tomar en cuenta cuando una persona, un ser querido de nuestra familia, enfrenta el Alzheimer. Los principales puntos para inmediatamente comenzar a tomar nota. Primero que todo, creo que es importante reconocer que estas conversaciones pueden resultar algo difíciles para muchos de nosotros, pero hablar de estos temas es tan importante porque debemos dejar al lado el miedo y enfrentar lo que tenemos que hacer antes de que sea muy tarde, porque yo creo que la mayoría de las personas quieren dejar paz y tranquilidad y no caos y confusión. Porque hasta en las mejores familias, esos enfrentamientos, esos argumentos pueden resultar en problemas legales muy grandes y que son bastante caros de desenredar. Entonces, quiero comenzar con hablar con los documentos que importan durante la vida, porque hay muchas cosas que pueden pasar. De lo que estamos hablando hoy es el Alzheimer. Y llega un momento para muchas personas que la capacidad jurídica ya no existe. Eso significa que alguien sepa qué son los documentos que están haciendo y qué son sus efectos para el futuro. Hablamos primero que todo siempre con todas las familias de los poderes notariales. Está el poder notarial para la atención médica o el cuidado de la salud y el poder notarial para las finanzas, que también incluye la propiedad, todo lo que no sea médico. Estamos hablando de dos poderes diferentes. Explíquenos en qué consiste cada uno de ellos y de qué manera las personas pueden tomar la pauta para poder comenzar con esto. El poder notarial para el cuidado de la salud es el que muchas personas ya están acostumbrados o les han hablado sus médicos. Es para todas las decisiones médicas, tratamientos, donde van a acudir para asistencia médica, sus médicos, tratamiento. Y también lo que se llaman las decisiones al final de la vida, que es la decisión entre seguir con tratamiento o ya remover a alguien del soporte vital. El poder notarial para la propiedad y finanzas es todo lo demás. Muchas personas piensan, pues yo no soy dueño de propiedad, yo no tengo una casa, yo vivo en un apartamento, pero recordemos el contrato de arrendamiento, el mortgage, los impuestos, el cheque del seguro social, todo esto es propiedad. Y si uno no tiene la capacidad de llamar al banco, de llamar al seguro social, alguien tiene que tener el poder, ser su empoderado o su agente para poder hacer estas decisiones y arreglar estos problemas. Porque podemos imaginar una situación en donde estamos en el hospital o necesitamos la asistencia de una enfermera en casa. Y el poder notarial para el cuidado médico puede escoger, puede hacer la persona que tiene el poder médico o el poder para el cuidado de la salud puede hacer estas decisiones, pero si hay un problema con el pago, necesita también tener el poder notarial para la propiedad y finanzas. Bueno, en tu caso, Lupita, entonces, sabiendo este tipo de información, ¿cuáles fueron los primeros pasos? ¿Cómo tramitaron ustedes estos documentos? Elabóranos un poquito y descríbenos el escenario para alguien que esté atravesando por una situación similar pueda saber cómo tomar cada uno de estos pasos. Sí, después del impacto del diagnóstico y saber lo que viene,
La idea evidentemente es analizar qué es lo que se va a hacer a la hora de toma de decisiones. Es un difícil tema. La verdad, yo soy una persona muy práctica, entendiendo la importancia de tener unas finanzas claras, todo por escrito, saber con qué se cuenta. Y esa fue mi primera planeación. Empecé a reunirme con mis hermanos, con la familia, con mamá, y decirle, ok, creo que es el momento donde deberíamos de valorar cuáles serían los movimientos ahorita, que todavía está mi papá consciente, que todavía se puede hacer algún poder notarial o algo así. Entonces, la parte más difícil fue ponernos de acuerdo. Es algo muy real. Uno, porque hablas de eso, o sea, papá está bien, la etapa de negación, pero yo viendo ahora sí que la big picture decimos, a ver, hay una empresa, hay camiones, hay propiedades, hay cuentas bancarias, todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora bien, eso es en cuanto al patrimonio que se tiene, pero yo estoy pensando en los gastos que vienen, porque una casa tan grande es, vamos a vender una propiedad más pequeña o tendremos que asegurar, o sea, en fin, es una serie de voy a decir, consecuencias de no prever ahorita. Nosotros aprendimos a la mala, por decirlo. ¿Por qué? Porque había un patrimonio muy importante y por no ponernos de acuerdo, la verdad yo puedo decir que se perdió muchísimo de ese patrimonio porque no se hicieron los procedimientos legales a tiempo y una buena planeación. Entonces, sí te consume mucha energía el discutir con la familia, porque ya no es solo una conversación, es, no hombre, espérate, o sea, mamá todavía está así, pero si mamá nunca se ha hecho cargo de ninguna parte administrativa ni financiera, están los camiones, la propiedad, el negocio, pues que uno de mis hermanos sea alguien que pueda tener una firma autorizada, hacer los movimientos necesarios, la venta de propiedad. Empezamos todo ese cambio de documentos, yo viendo en que había un patrimonio que podía cubrir lo que venía de cuidados médicos y de seguridad con, en este caso, mi papá. Bueno, definitivamente estamos hablando de dos poderes que son cruciales en todo este proceso. Sin embargo, el tiempo también es prudencial y podría ser crucial al momento de los resultados. ¿Cuál es el mejor instante en el que uno tiene que tomar estos dos poderes? La comunicación que tiene que conllevar este tipo de decisiones y el momento también de tramitarlos con la familia. Casi todos los días alguien me llama y me dice, abogada, necesito un poder notarial ya porque mi mamá se perdió al llegar a la casa. O a mi tío lo acaban de estafar por $10,000 por teléfono, necesito un poder notarial o si no lo va a perder todo. Y yo les pregunto, ¿pero puedo hablar con tu mamá? ¿Puedo hablar con tu tío? Y me dicen, no, ya es muy tarde, ya no saben qué es lo que está pasando. Pues desafortunadamente ya es muy tarde para redactar estos documentos. Hablemos ahora de la capacidad cognitiva, porque este paciente estaría delegando sus derechos. ¿Qué tipo de límites de tiempo contamos? ¿Cómo se debe de abordar este tema al momento de tomar esas decisiones que, al final de cuentas, son las que van a determinar el resultado y el proceso? Exactamente. Esto se llama la capacidad jurídica o la capacidad legal, que es tú entiendes los documentos que estás haciendo, lo que estás firmando y cuáles son los efectos para el futuro. Si alguien ya no tiene esa capacidad o la ha perdido, hay dos situaciones muy importantes en las que podemos hablar. La primera es una emergencia médica. Esto es más cuando alguien está inconsciente en un hospital y el hospital tiene que saber qué hacer. Bueno, en esas situaciones, la ley de Illinois deja saber a quién deben de llamar y en una orden muy específica que no se puede saltar. Las personas de primera en esa lista puede ser que no sea la que usted quisiera o la que usted confía para hacer estas decisiones. Pero hablando del Alzheimer's, esto no se considera una emergencia médica. La capacidad legal se pierde, pero no están en un hospital a ese momento de vida o muerte. Entonces, si uno necesita asistencia con sus decisiones, tanto financieras como médicas, y no hay documentos, no hicieron esta planificación, su familia, sus amigos o el estado de Illinois va a tener que ir a la corte y pedir lo que se llama la tutela. La tutela es un proceso legal que es bastante costoso. Si usted tiene alguna propiedad, si hay argumentos de quién debe encargarse, y al final de cuentas no es tu decisión. Es una decisión hecha entre médicos, abogados especializados y el juez. El juez es el que decide quién se va a encargar de tus decisiones
Cada año hay que acudir a la corte a dar reportes. Cualquier decisión financiera grande, como vender una casa para moverse de donde están, van a tener que ir a la corte y tienen que ser representados por abogados. Como dijo Lupita, todos estos costos, estos honorarios salen del patrimonio. Y es muy desafortunado que todo lo que una persona haya trabajado, haya ahorrado, se pueda disminuir por tener que ir a la corte en vez de haber hecho estos planes de antemano. Pues definitivamente ya hablamos de las conversaciones, cómo se aborda este tipo de temas, pero también se trata de las conversaciones con respecto al paciente. ¿Cómo se aborda ese paciente? Estamos hablando de una persona que al momento de que se le diagnostica con Alzheimer's está perdiendo su capacidad a veces de decisión a largo plazo, pero también la vulnerabilidad de delegar decisiones a otras personas. Entonces es crítico, Lupita, en este caso, que este paciente y ser querido de uno entienda el proceso, que se sienta seguro, que sienta que se encuentra en buenas manos y entre su familia. ¿Cómo se abordan estas conversaciones con ese ser querido? No solamente de la mortalidad, sino también del patrimonio, de los poderes que se tienen que hacer y todo lo que conlleva el proceso desde que se le diagnostica hasta que desafortunadamente muere. Sí, gracias a la relación tan estrecha que yo siempre tuve con papá, fue, creo que fácil, abordar el que, ¿sabes qué? Solo como medida preventiva, ¿qué tal si empezamos a hacer unos movimientos, en el nombre a quién está la casa, todo esto? Y dice, sí, creo que es muy conveniente. Y él siempre lo pensó. Él, mucho antes del diagnóstico, la casa ya estaba a mi nombre y un hermano mío, los camiones y propiedades y el negocio a nombre de otro hermano. Entonces, como que sí, entre todos pónganse de acuerdo, ¿no? Que ahí es donde viene, yo soy práctica, nos reunimos, pero yo ya iba con mi acordeoncito ahí, a ver, cuánto cuesta el medicamento, las citas médicas, si hay algún trámite que hacer ahorita, cambio de propiedad, de documento, todo eso tiene un valor. Entonces, todo va a salir de ahí, evidentemente. Gracias a Dios había un buen patrimonio y es como que vamos a vender, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y en ese estire y afloje, yo creo que no, porque es la casa que construyó mi hijo, el arquitecto, entonces pues ¿cómo me voy a deshacer? Sí, papá, pero tiene 6 habitaciones, son ustedes 2, tratando de negociar, pintarle que es por su bien, lo cual es verdad, pero yo lo que veía era el futuro vienen gastos fuertes, porque hay medicamentos que no los cubre el seguro, si es que se tiene, porque a lo mejor hay un procedimiento de alguna cirugía, algo imprevisto, un accidente, y todo eso, estás hablando de que una vez que ingresa al hospital, no vas a decir, pues, ¿cuál es el más barato? Me lo llevo a otro lado. O sea, no, para eso es un presupuesto. Entonces yo empecé, hay que tener un presupuesto, medicamentos, consulta médica, quién lo lleva, quién lo trae, si hay que pagar algo para que alguien los cuide, hay que destinar mensualmente cuánto se va a estar dando al cuidador, que fue la primera medida que tomamos, que alguien vaya a vivir con ellos, que nos monitorea a nosotros, que nos hable por teléfono, oye, es como que está pasando esto, se salió y se perdió, porque de pronto ya empieza ese temor. Entonces, definitivamente es planearlo, la conversación no es fácil, pero alguien tiene que tomar la acción. Alguien tiene que empezar por esto y es un presupuesto. Vamos a ver con qué contamos, una evaluación del patrimonio y qué es lo que se necesita, porque las citas médicas y el geriatra, pero el especialista, pero si hay medicamentos y si están recomendando otro tipo de, a lo mejor, medicina alternativa y queremos entrarle a todo esto, ahí todo cuesta. Hay que echarle números a todo esto para decir, ¿sabes qué? Tienen un buen patrimonio. Yo lo que siempre peleé, está lo suficiente como para darles una vida digna por lo que les queda, sin que nos tengamos que preocupar, híjole, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Sí, Lupita, definitivamente. Y qué bueno, porque en este caso tu familia tiene los recursos, han logrado pasar por este proceso de alguna de las maneras, aunque no haya sido fácil. Sin embargo, hay muchas familias que no tienen recursos, muchas familias que están enfrentando no solamente la incertidumbre, el dolor, pero también las finanzas. Abogada Ortega, explíquenos cuáles son los recursos que existen en estos momentos para familias que se encuentran básicamente perdidas en medio de este océano. Afortunadamente, en mi organización, el Centro Legal para Personas con Discapacidades y Adultos Mayores, yo soy una de las abogadas ahí, yo hablo español y también tenemos asistencia en español para poder asesorar a las familias. Si no califican para nuestros servicios, siempre podemos mirar el tema legal, qué es lo que necesitan y realmente ubicarlos a recursos que son gratis. En este momento hay un programa en línea que se llama Asistencia Legal
en línea de Illinois, o en inglés Illinois Legal Aid Online. Y ahí hay artículos en inglés y en español sobre todos estos temas que acabo de hablar, de los poderes notariales. Hay formularios que en este momento están en inglés. Tú puedes redactar tus documentos, imprimirlos y acudir a un notario que sea confiable, claro, y redactar estos documentos gratis. Estoy trabajando con esta organización ahora mismo para traducir estos formularios al español y van a estar disponibles en febrero del 2026. No solamente vamos a hablar de lo que viene siendo este proceso, abogada, muchas gracias por estos consejos. Definitivamente empresa por empresa son distintas cómo funcionan para el cuidado de un ser querido. Pero dijéramos, al momento de que ya pasa este tiempo, nuestro ser querido desafortunadamente fallece. ¿De qué manera se prepara uno, Lupita, en este caso tú, para llevar este tipo de duelo, posiblemente también de alivio al no ver a tu paciente o a tu ser querido sufriendo constantemente? Explícanos, ¿cómo fue tu caso? Nuevamente, soy muy práctica y cuando empezamos a ver lo que venía y sobre todo observando cómo iba avanzando mi papá en su etapa de Alzheimer, yo inmediatamente comenté con mi mamá cómo va a querer mi papá o cómo quieres tú que sean los gastos fúnebres, incineración, un sepelio y velorio tradicional, o cuál es la idea sobre esto. Obviamente mis hermanos, el grito en el cielo, ¿cómo es posible? Sin embargo, hay gastos y fuertes que enfrentar en esos momentos. Entonces, conversando con él, con mamá, y dice, creo que tú vas a tomar la mejor decisión por nosotros. Entonces es un paquete fuerte que te dejan de pronto, pero nuevamente yo pensaba, aquí es cuando uno tiene que sacar la casta y tomar las decisiones de una manera práctica. Fría nunca va a ser porque son tus seres queridos, pero práctica. Inmediatamente fui a checar esos procedimientos, el trámite, el acta, qué tipo y dónde, y conversando con mamá, le digo, ¿sabes qué? ¿Qué tal un nicho en la iglesia donde se casaron? Ahí fuimos bautizados todos, y mamá, qué lindo, eso es muy lindo. Entonces, para esto, pues a lo mejor hay que incinerarlos, y entonces como que tratas de ponerlo de la manera más digerible posible, porque sí son temas muy sensibles. Y sí, en efecto, es un tema tabú. Continúa siéndolo desafortunadamente en nuestras familias latinas. No queremos tocar este tema, no queremos hablar de ello y muchas veces ni siquiera sabemos cómo abordarlo porque desde el aspecto legal, los programas que existen, inclusive la poca información que existe en español, no se logra llegar a este tema. Pero abogada, usted explíquenos, desde el momento en que una persona ya no se encuentra con nosotros y que a final de cuentas, ojo, todos vamos a morir, todos vamos a llegar a ese punto. ¿De qué manera nos preparamos? ¿De qué manera creamos esta organización antes de que una persona fallezca, que sea nuestro ser querido y que obviamente está sufriendo de Alzheimer? Es muy importante reconocer esto porque parte del programa que he creado con el Departamento de Salud Pública con Illinois lo llamamos Empodérate de tu futuro, porque es tu vida, son tus decisiones. Y tu familia lo que quiere es claridad. Quiere saber lo que tú hubieras querido si podrías hablar por ti mismo. El poder notarial para la salud, lo bueno es que uno puede dejar cosas muy específicas, tanto a la cremación o el entierro, o lo puedes dejar en manos de tu apoderado, de tu agente. Todo depende de ti. Todo es como tú quieras si haces estos planes a tiempo. Para después del fallecimiento, quiero hablar de 3 cosas. El primero es el instrumento de transferencia al fallecimiento, después de asignar beneficiarios a todas tus cuentas, y por tercero, en la última voluntad y testamento. El instrumento de transferencia al fallecimiento es un documento legal que se puede redactar en el estado de Illinois por $59. Es un documento más nuevo, solo tiene 13 años. Aquí podemos dejar una propiedad como tu casa, tu apartamento o hasta un vehículo y dejar a beneficiarios, o sea, ¿quién quieres que herede tu casa? Y en vez de tener que pasar por el tribunal de sucesiones, tus seres queridos a quien les dejaste esta propiedad van a la registraduría para que conste en actas la escritura a quien tú le dejaste tu propiedad. Tienen que llevar el acta de defunción después de que todos los dueños de la casa hayan fallecido. Este documento es muy bueno porque
Es muy bueno este documento porque no tiene un gran costo. Tú mantienes el control de la propiedad hasta que todos los dueños hayan fallecido. Nadie puede hacer préstamos sobre la casa, nadie puede vender la casa y tú lo puedes cambiar cuando tú quieras. La segunda parte que es muy importante es que si tú tienes cuentas de banco, pólizas de seguro de vida, tu 401k, cualquier cosa de ahorros, tu pensión, esa compañía que controla la póliza, tú les puedes dejar a ellos mismos saber quiénes son tus beneficiarios. Entonces, cuando hayas fallecido, tu familia o tus seres queridos pueden heredar ese dinero o esas cuentas sin tener que acudir a la corte. El tercer documento es la última voluntad y testamento, lo que muchos conocemos. Si hemos hecho las primeras dos partes de dejar saber a quién vamos a dejar la casa, el apartamento por escrito y lo hemos registrado para que consten actas y hemos dejado los beneficiarios, la última voluntad y testamento realmente es para hacer regalos específicos a personas específicas, como quiero que mis joyas sean para mi sobrina, quiero que todos mis muebles le quedan a mi hermana y dejamos un plan. Dejamos por escrito qué es lo que queremos que pase con nuestras cosas, con nuestros bienes, y dejamos a alguien en cargo para que lleve a cabo todos estos planes. Porque hasta en las mejores familias, los argumentos de que no, mamá me dijo esto o papá me prometió lo otro, eso no vale, además de que esté escrito en una manera que se puede reforzar legalmente. Es tan importante hacer estas cosas antes de que haya una crisis. El último momento o el peor momento para hacer este tipo de planes es cuando ya una persona está en un momento que no pueden hacer las decisiones. Mucho yo escucho de mis clientes y en mi vida personal que lo último que quieren las personas al envejecer es volverse una carga para los demás. Y por eso decimos, empodérate de tu futuro, porque no es solamente para ti, sino para tus seres queridos también. Bueno, vamos a hablar ahora también de una situación cruda, abogada. Muchas familias, por mucha información que tengan, unidad, comunicación, hay ocasiones en las que la persona posiblemente no quiera ceder, no quiera delegar decisiones, a pesar de que se le haya diagnosticado. ¿Cómo puede abordar esta familia el tema de que no pueda tener los documentos legales o todo bajo la regla para poder continuar con su tratamiento? ¿Qué recursos existen? ¿Cómo se abordan estas situaciones cuando no existe, en este caso, el aportamiento mental de la persona afectada? Desafortunadamente, porque hay tanto estigma, hay tanto... es difícil para las personas enfrentar las realidades del Alzheimer's. No podemos forzar a nadie a hacer estos documentos. Entonces, si estamos en una situación en donde la persona no quiere hablar de esto, no quiere enfrentar esto, tenemos que esperar. Y cuando sea el momento, cuando ya ellos no puedan hacer sus propios planes, conseguir un abogado para poder conseguir la tutela sobre ellos. ¿Qué consejo entonces le da a las personas que nos están escuchando en estos momentos? ¿Qué haría usted? Fíjate que algo que nos hizo quedar con mucha tranquilidad y paz es que justamente el hecho de que se planeó cómo les gustaría que se llevara a cabo lo que es donde descansaran después de fallecer y demás, aunque fue difícil abordar el tema, fue lo mejor que pudimos hacer. Y yo es lo que recomiendo. Por favor, siéntense a conversar. Sí, y no tiene que tener necesariamente Alzheimer una persona para sentarse a tomar decisiones. Pero con una enfermedad como esta, sabemos que el escenario en cuanto a que tengan su voluntad y todo esto de tal manera o legalmente para poder hacer estos trámites, tenemos que plantearlo a la brevedad posible. La muerte va a llegar. No importa qué pase, va a llegar. Y si estamos preparados, va a ser el mejor momento de rendir honor a su vida cuando fallezcan, porque ya no te vas a preocupar, pero el lote, pero el nicho, pero los gastos, pero nada. Yo bromeando le decía a mi papá y a mi mamá, pues no voy a andar regateando con las cenizas de mi papá por ahí. ¿Cuál me sale más barato? ¿Cómo le voy a hacer? Es el momento de estar en ese duelo, en esa unión familiar, procesando la transición de nuestro ser querido. La recomendación número 1,
sentémonos, platiquemos, enfrentemos lo que está por venir, porque va a venir sin planes o con planes. Y esto nos va a minimizar porque no facilita en ningún momento lo que está por venir, pero sí nos ayuda a que estemos un mejor, vamos a decir, preparados con todas las cosas que tienes que cubrir financieramente, estés listo o no. No queremos quemar el patrimonio que ha costado tantos años construir por no ponerse de acuerdo, por no planear, por tomar malas decisiones. Hay que unirnos. Cuando yo hablo con las familias, en especial las familias latinas, les digo que hablar de este tema tenemos que reconocer lo difícil y siempre comenzar con curiosidad, con preguntas. A nadie le gusta que le digan qué es lo que tienen que hacer. Entonces, en vez de decirle a alguien, tienes que hacer tus poderes notariales, preguntar, ¿has pensado en esto? ¿Has escuchado de los poderes notariales? Las preguntas abren la conversación. Puede ser que tengas que hablar varias veces de estos antes de que procesen la información. Dejar saberle a las personas que es tu vida, tú trabajaste para todo esto, ahorraste toda tu vida o cuidaste de otra persona. Ahora deje que cuidemos de tus cosas, de tus deseos en el futuro. Y también compartir si tú mismo has hecho tus poderes notariales. Cuando nos empoderamos, podemos empoderar a los demás, dejarles saber de qué has aprendido o decir, aprendamos más juntos. Entonces, todo es de los lazos familiares, de las amistades, es siempre apoyar y entender. Y cuando necesitamos más ayuda, acudir a un experto, a un abogado, para que puedan tener esa delicadeza de explicar la importancia de estos documentos sin meternos el miedo de que si hablamos de esto, algo va a pasar, porque sabemos que no hay manera de evitar la eventualidad de la muerte. Agradecemos a nuestras invitadas, a Lisette Ortega y también a Lupita Valle, por compartir con nosotros esta información tan importante, no solamente de lo que significa el proceso, el cuidar de un ser querido hasta el final, cuando tiene el Alzheimer's, sino también del aspecto legal que tristemente, que desafortunadamente, muy poco conocemos. Tenemos que empaparnos de esta información, conocer qué recursos existen para que de esta manera podamos ayudarnos unos a otros y escuchar los consejos que tienen aquellos expertos que ya han pasado por esta situación. Así, de esta manera, no solamente protegemos a ese ser querido, sino protegemos la integridad y soberanía de una familia que quiere dar lo mejor de sí para esa persona. Les agradecemos a nuestras invitadas, pero también quiero agradecerle a usted que nos haya estado sintonizando y escuchando el día de hoy. Les saluda a Tzitziki Félix para este podcast La Care, para nuestros seres queridos. Hasta la próxima. Este podcast ha sido en colaboración con FAA, Alzheimer's Foundation of America.